Muy buenas, queridos amigos de Teología Paulina. Muchísimas gracias por estar conectados el día de hoy. Hoy tenemos realmente que una enseñanza bastante diferente, bastante especial. Yo le voy a pedir a nuestro hermano Serafín Contreras si se puede compartir un momentito la pantalla. Bueno, muchas gracias de verdad a todos, porque hace unos días habíamos anunciado que íbamos a tener esta enseñanza tan importante. Ustedes saben que la página ha estado dedicada más que todo a un perfil, ¿verdad? Un enfoque muy relacionado con el combate contra las sectas judaizantes. Sin embargo, nosotros consideramos que el tema de las adicciones sexuales es un tema muy, pero muy importante que tenemos que hablar dentro de la iglesia cristiana. Y realmente me siento muy, pero muy gozoso de tener hoy a nuestro hermano Serafín Contreras, que debo decir que, bueno, es la primera vez que hablo con él directamente, aunque hace años, en el 2017, tuve la oportunidad de oírlo por primera vez enseñando sobre el matrimonio en un congreso que hubo aquí en Costa Rica de la Alianza Evangélica de Costa Rica. Nuestro hermano Serafín Contreras es profesional en adicción sexual y está certificado por el Instituto Internacional del Trauma y Adicciones de Arizona. Así que yo estoy completamente seguro que esta enseñanza va a ser de muchísima, muchísima edificación. Hermano, Serafín, antes de darte el pase por completo, primero que todo saludarte y darte la bienvenida a Teología Paulina. De verdad que es un gran honor que estés con nosotros hoy. Muchísimas gracias, José Alpizar. Es un gozo poder estar con ustedes y gracias a ti que me permites llegar a la audiencia tuya y poder acompañar en este proceso, no como experto, porque nadie es experto en la vida, siempre estamos en un continuo aprendizaje, pero en materia de sexualidad, creo que nunca antes nos habíamos sentido muy desafiados como ahora debido a los cambios estructurales que se están teniendo a nivel de escuelas, pensums educativos, gobiernos, nuevas leyes y todo eso, más la tragedia y el dolor que muchos padres están experimentando, no solamente en la sociedad que vivimos, sino aún dentro de la misma iglesia cristiana. En materia de asuntos de problemas de sexualidad, ya se ha determinado que el 40% de los hombres que asisten a un culto están batallando con esto, 30% de las mujeres y entre el 50 y 60% de pastores activos y líderes. De manera que eso indica que fue un tema que no se tocó en tres áreas vitales que se debían de haber tocado. Primer área sería el hogar. El hogar fue hecho para formar gente, capacitarla, y qué mejor que en el hogar. Y en la cultura judía, siendo que ustedes están trabajando con raíces hebreas, en la cultura judía uno encuentra que Dios fue muy claro y le dijo a Abraham y a los patriarcas, y tú le enseñarás a tus hijos. De manera que en la cultura judía la formación del individuo empieza en el hogar. Luego está la escuela, la que la escuela refuerce lo que el niño ha recibido en casa. Y luego está la iglesia. La iglesia es el tercer elemento vital que va a ser el triángulo completo, pero algo se nos perdió en el camino, porque en materia de hogar, muy pocos son los hogares. Por ejemplo, yo no recuerdo nunca en mi niñez ni en mi juventud mis padres me hablaron de sexo. Ese era un tema que no se tocaba. En la escuela tampoco y en la iglesia tampoco. Nunca se hablaba en términos general, pero no en forma específica. Y uno tuvo que enfrentar situaciones y quebrantos sin las herramientas en la mano.
porque no fuimos entrenados en casa, ni en la escuela, ni en la iglesia. Ahora, las últimas leyes se han dirigido, todo el mecanismo y la dinámica de esta sociedad se ha dirigido a trastornar estos tres elementos, y la escuela fue la primera en ser abordada, de manera que son muchos los países hoy donde ya se han hecho cambios en materia de pensum académico en tema de sexualidad. Y ya hoy se están enseñando abiertamente cosas que están contrarios a los principios contenidos en la Biblia. En segundo lugar, el próximo ataque que ha comenzado es directamente hacia el hogar. Ya hay evidencias concretas de querer desestabilizar lo que se llama la familia tradicional, y ahora se están presentando nuevos modelos de familia. Y no nos hemos percatado de eso. Ahora yo estoy atendiendo muchos padres de familia que me dicen, tengo 2 hijos, 3 hijos criados en el Evangelio, y ahora están ellos diciendo que quieren incursionar en diferentes aspectos sexuales. Y cuando les decimos algo, ellos dicen, no, papá, mamá, ustedes se han quedado atrás. Pero también se está viendo en la iglesia. En la iglesia se ha avanzado muchísimo en la inundación de inmoralidad. Ahora es muy común encontrar en las iglesias que los jóvenes están teniendo sexo antes de casarse, y a veces tienen sexo y luego tiran al compañero y buscan otro, y eso es como que se hizo algo común. Si uno ubica esto en la perspectiva bíblica, ¿qué diríamos? Diríamos que evidentemente la Biblia nos muestra claramente que el sexo no fue originado en Hollywood. El creador del sexo es Dios. Hubo un tiempo en que se creyó que el sexo era solamente para tener hijos, pero eso está muy distanciado de la verdad, porque aunque sí es cierto que el sexo es generador de vida, sin embargo, Dios también tenía en mente el placer humano. Porque si no hubiera tenido en mente el placer humano, no hubiera puesto los nervios y los sensores en el cuerpo donde tienen que estar, y se experimenta un grado de placer profundo. ¿Quién ideó eso? No fue el diablo, no fue el infierno, fue Dios, porque Él es un Dios de placer. El placer no es malo, el placer viene de Dios. La Biblia habla del placer en la comunión con Dios, pero es un placer bien canalizado y bien dirigido. El enemigo lo que ha hecho, todo lo que el enemigo ha hecho, y la sociedad en conjunto con el enemigo, es pervertir el diseño original de Dios. Así que si el diseño original de Dios era placer y generador de vida con el sexo, el enemigo dijo no, la sociedad dice no, esto es para disfrutarlo a diestra y siniestra, sin límites, y ni siquiera tiene que ser generador de vida. De manera que podemos disfrutar como queremos, y eso después, si hay un embarazo, simplemente la ley ya está probando que se puede matar el bebé. Eso ya uno dice, algo no está bien. En segundo lugar, cuando uno lee el Antiguo Testamento, en materia de sexualidad, yo he dicho que la Biblia es el libro más honesto que existe, porque la Biblia no oculta nada en materia sexual. Digo que a veces si a nosotros Dios nos hubiera encomendado la escritura, la elaboración de las escrituras, sin duda hubiéramos eliminado un montón de capítulos y diciendo no hagamos eso, porque qué van a pensar del siervo David,
qué van a pensar de Abraham, y el Señor dijo, no, 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 pónganlo en detalle y también pongan las consecuencias. De manera que la Biblia habla de sexo desde Génesis hasta Apocalipsis y nos muestra los serios quebrantos sexuales en casi todos los patriarcas y líderes de la Biblia. Ahí encontramos a un Abraham con 4 mujeres, Raquel, Lea y las siervas, Jacob, Isaac perdón. también. ¿Cómo? Jacob. Jacob, encontramos a Jacob, encontramos a Salomón, el hombre más sabio de la tierra con 1000 mujeres. Uno diría, wow, y era el hombre más sabio de la tierra. Eran entre cubinas y esposas eran 1000 mujeres. Después lo encontramos escribiendo Eclesiastés diciendo, nada, estoy hastiado, no hay nada nuevo debajo del sol, todo es vanidad. Típico, lo que él escribió en Eclesiastés es típico de aquel que toma el camino del libertinaje y se hastía de todo, porque el placer fue diseñado para el matrimonio, porque fuera del matrimonio siempre trae obstinación, cansancio y frustración. Encontramos a David con el pecado, encontramos violaciones sexuales entre los hijos, un hijo de David y la hija. Luego, y uno lo va a encontrar, el apóstol Pablo, que era un hombre que no se casó, sin embargo es uno de los que más habla de matrimonio y de sexualidad. Y escribe a los romanos en el capítulo 1 diciendo, la verdad es que el ser humano se cansó de ver a Dios en la forma en que Él se ha manifestado su gloria y dejaron de adorar al Creador y se fueron tras lo creado. Y los hombres se volvieron, dejaron su compenetración con la mujer y se volvieron unos con otros y las mujeres también. Él habla de muchísimo de sexualidad. Y era un hombre con el don de continencia, así que es un hombre que rescató principios. Así que en la Biblia uno encuentra, cuando llegamos a Apocalipsis, uno encuentra la personificación de lo que Juan llamó la gran ramera, que tenía que ver con sexualidad, y escribiendo uno de los mensajes que fue escrito a una de las iglesias en Apocalipsis, el Señor dice, y tengo contra ti que toleras en tu iglesia a Jezabel, la cual induce a mis siervos a fornicar y ya la voy a llevar a postrada en una cama. O sea, uno encuentra sexo por todos lados. De hecho, en el Antiguo Testamento encontramos un libro de sexualidad, matrimonio e intimidad que es el Cantar de los Cantares. Es un libro muy, pero muy explícito en materia de sexualidad. Los rabinos no dejaban que los jóvenes leyeran ese libro. Era un libro prohibido para los jóvenes porque no sabían cómo explicar todos esos cuadros supersexuales donde se está hablando del huerto cerrado, de entrar al huerto cerrado, habla de los pechos, es una ilustración de que es el manual, en realidad, Cantar de los Cantares es el manual de sexo en la Biblia. Luego la iglesia se asustó también con el libro del Cantar de los Cantares y dijo que esa era una ilustración entre Cristo y la iglesia. Pero yo no sé qué interpretación se le puede dar a lo que dice el esposo de su esposa. Dice, subiré, tus pechos son como las palmeras, subiré y me asiré de, como diríamos, como de los cocos, ¿no? Y está hablando, no, es que ay, no, de eso no se habla, de eso no se toca. ¿Por qué no? Dios lo hizo y cuando se habla abiertamente, pero en forma sana, no hay oportunidad para las perversiones. De manera que la Biblia no oculta absolutamente nada de eso. Creo que como iglesia
nos hemos quedado todavía un poco atrás. Nuestra sociedad se nos adelantó pervertidamente. Ya podemos encontrar, no es que yo lo digo, es que lo vemos. En estos días unos padres me decían, ya antes nos gustaba ver películas en familia, pero ahora ya no sabemos qué escena va a venir. Y a veces tenemos que saltar, a veces tenemos que apagar, porque ahí están los niños, los jóvenes. Significa que algo se ha salido del curso natural. Dios no se avergüenza de nada de esto y ahora estamos justamente desafiados en este aspecto. No es solamente en cuanto a salirnos del diseño divino, sino que al salirnos del diseño divino, uno puede caer en lo que se llama adicción sexual. Hace más o menos, diríamos, para los años 1980, nadie hablaba de adicción sexual. El primero que comenzó a hablar de adicción sexual fue el psicólogo americano Patrick Carnes. Y él empezó a hablar de que se podía ser adicto sexual, igual que el alcohol o la droga. Y muchos de los psicólogos rechazaron la idea, dijeron, no, no, eso no es posible. No existe adicción sexual. Entonces, él lo que hizo fue tomar 1000 casos de sus clientes y los que con problemas de sexualidad, y él los analizó y los estudió y encontró los patrones comunes que hay en un proceso adictivo. Porque, por ejemplo, los alcohólicos tienen un patrón repetitivo, el drogadicto también. Entonces dijo, quiero ver si hay un patrón y encontró que sí había un patrón en 1000 de los casos de adicción. Entonces él lo mostró como la muestra de su investigación y dijo, lo que yo he dicho aquí está respaldado. Ahora ya se ha aceptado el hecho de que sí hay un proceso adictivo. De manera que, ¿qué es lo que estamos encontrando? Nos salimos del diseño, nunca hablamos ni en casa, ni en la escuela, ni en la iglesia del proceso del diseño configurado por Dios. Y como no hablamos, se nos invadió un torbellino, un río que nos ha inundado y ahora estamos viendo, oh, esta es una situación crítica que no sabemos cómo manejarlo. Yo tengo 52 años en el ministerio, estuve 21 años como pastor, 24 años como misionero en Centro y Suramérica y los últimos años me he dedicado como profesional pastoral en adicción sexual. ¿Por qué cambié eso? O sea, me han preguntado, ¿por qué si usted fue pastor, luego misionero, terminó en esto? Y les digo, por una sencilla razón. Porque durante los 21 años que fui pastor, gente de las iglesias donde yo fui pastor me llegaban con esta problemática y yo no sabía qué decirles. Lo que les decía era, oren más, ayunen más, lean la Biblia, pero no tenía herramientas. Cuando estuve trabajando como misionero en Centro y Suramérica, eh, volví a experimentar lo mismo. Trabajaba en formación de líderes y pastores y muchos de ellos llegaban a decirme, buscando ayuda, y yo no sabía qué decirles. Porque en el tiempo que estudié en el Instituto Bíblico en mi país, después estudié en ESEPA en Costa Rica, luego saqué mi bachillerato en teología en la Universidad Nazarena en San José, Costa Rica, después saqué mi maestría en Indiana y el doctorado en estudios bíblicos en Indiana. Nunca tuve una materia que me hablara de cómo ayudar a una persona en situaciones de sexo. Nunca. Eso no es una materia que existe. Yo creo que todavía, quizá algunos la habrán incorporado, pero yo no. Luego viví la experiencia con una de mis hijas que se apartó del Señor y cayó en adicción sexual.
Entonces ahí sí que yo dije, ahora me veo atacado por todos lados, no he podido hacerlo como pastor, no he podido hacerlo como misionero, ahora tengo un caso en mi familia y yo dije, no, aquí hay que hacer algo, definitivamente hay que hacer algo. Y esa fue la razón por la cual después de que Dios restauró a mi hija y a su esposo, que también era un adicto sexual, y ahora ellos dos son terapeutas sexuales y a la vez pastores, entonces yo me preparé para esto y me he dado cuenta la gran necesidad que hay hoy al respecto en este sentido. Es un desafío, sí, tenemos que verlo como un desafío y es por eso que déjeme compartir la pantalla para hablar un poco de esto, porque realmente es una necesidad que podamos tocarlo. Eh, la adicción sexual tiene que ver muy poco con el sexo. La mayoría de personas piensan que hablar de adicción sexual tiene que ver con asuntos de sexo, pero tiene que ver muy poco con el sexo. Tiene más que ver con la manera en que procesamos la vida. El sexo es un anestesiante, es una anestesia que nos ayuda a bajar los niveles de dolor que no han sido trabajados en la vida. Y ahí es donde comienza la adicción, porque el sexo baja los niveles de dolor, pero cuando pasa su efecto, el dolor regresa, pero regresa con mayor intensidad. Al regresar con mayor intensidad, entonces yo necesito una cuota más elevada de placer y entro en un círculo en el cual es imparable y allí comienza entonces la adicción sexual. Por ejemplo, con el que ve pornografía, el efecto que hay en la pornografía es similar en el cerebro, es similar al consumo combinado de crack con cocaína. Entonces, la adicción es demasiado fuerte. Uno se pregunta, ok, entonces, ¿cuál es el problema? Si el problema no es el sexo, ¿cuál es el problema? El problema es cómo manejamos el dolor. El dolor forma parte de la vida. No se puede vivir sin dolor. Hay por lo menos tres razones por las cuales uno experimenta dolor. En primer lugar, experimentamos dolor porque estamos vivos, porque los muertos no experimentan dolor. Toda persona o ser creado que tiene vida va a experimentar en algún momento el dolor. Es más, el dolor es un mensajero de Dios. Si yo pongo la mano en una hornilla que está caliente, siento dolor y es un aviso de retire la mano porque la quemadura puede ser peor. Entonces el dolor no es tan mal. En segundo lugar, sentimos dolor porque estamos creciendo. A medida que crecemos, experimentamos dolor. El niño, cuando pasa a ser un adolescente, comienza a sentir dolor en las articulaciones porque los huesos están creciendo, los músculos se están estirando. Y ya cuando uno llega viejo como yo, con 73 años, que vamos creciendo, pero al contrario, nos duele la espalda, nos duele las rodillas, nos duele la cabeza, nos duele el hombro. Eso indica que estamos creciendo hacia abajo. Así que el dolor forma parte de la vida porque vivimos, porque estamos creciendo, sea hacia arriba o hacia abajo. Y en tercer lugar, por las malas decisiones que tomamos en la vida. Cada vez que tomamos decisiones malas, vienen consecuencias. Y muchas de esas consecuencias son supremamente dolorosas. Por eso en Deuteronomio el Señor le dijo al pueblo de Israel, los he puesto entre la vida y la muerte. Escojan ustedes. O sea, la decisión es de ustedes. Y luego dice, ay. Y esa expresión, ay, significa dolor. Ay, si escogieran la vida para que les vaya bien a ustedes y a su descendencia. El ay es, si no escogen la vida, ay, 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 van a sentir dolor.
Entonces, el dolor no es malo. Sí es Luis. Dijo, el dolor es el mensajero de Dios para hablarle a un mundo sordo. El mismo C.S. Luis dijo, Dios nos susurra en la ciencia y nos grita a través de los dolores. Entonces, el problema no es el dolor. El problema es cuál es entonces. Que frente al dolor yo tengo dos caminos. Ustedes lo pueden ver ahí, el camino de la derecha y el camino de la izquierda. Muy bien, pero regularmente la mayoría de personas escogen este camino. Cuando experimentan dolor, le agregan al dolor placer. Placer por la comida, placer por el alcohol, placer en el trabajo, placer sexual, y en el momento en que yo le agrego al dolor placer, eso me produce una atadura. Cuando experimento esa atadura, lo próximo que voy a experimentar es una desconexión. Primero me desconecto de Dios. Soy yo el que me desconecto de Dios, porque Él no se desconecta de mí. Él ha dicho, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero yo sí me desconecto, porque sé que tomé el camino errado. Cuando me desconecto de Dios, termino desconectándome de mí mismo, porque me desconecto de mis sentimientos, me desconecto de mi corazón y luego me desconecto de mis seres queridos. Y luego el creyente se desconecta de la iglesia. Dice, ¿para qué voy a ir si yo soy un pecador? Entonces, al sentir desconexión, paso al aislamiento. Esto es lo que se experimenta en todo tipo de adicción. El, el adicto comienza a aislarse. No quiere estar con la gente, no quiere compartir con la familia. Si compartes un poquito y luego se va, y luego regresa, y luego se va, porque tiene miedo de que descubran los secretos que está escondiendo. Luego del aislamiento empieza a vivir en negación. Y dice, no es tan malo lo que estoy haciendo, otros están peor. Y entonces comienzo a negar la situación y de ahí caigo en soledad del alma. Me siento solo en el alma. Y luego de la soledad del alma caigo en fantasía. Ahora vivo de fantasías. Me imagino lo que vi, o la mujer o el hombre, si es una dama que ve un hombre, comienza a fantasear de noche en vez de dormir y en vez de meditar en Dios, está pensando en la película que vio, se excita, está viviendo en una fantasía y luego entonces aterriza en el punto final que es adicción. Cuando ya se cae en la adicción, ya no puedo yo salir fácilmente. Necesito que alguien esté a mi lado para ayudarme a salir. Ahora, cuando hablamos de adicción, debemos recordar que hay por lo menos 7 procesos adictivos y todos se desprenden de un dolor no trabajado. ¿Cuáles son los 7 procesos adictivos? El alcohol, la droga, el sexo, juegos de casino, el trabajo. Hay gente que se adicta al trabajo, lo que se llama trabajólico. Todo el tiempo están trabajando, no descansan. Está la adicción a la comida, ya sea que come mucho o es anoréxico o bulímico. Y luego está también la adicción financiera, que hace que una persona se endeude más de la cuenta o no se endeuda, pero solo ahorra y ahorra y ahorra porque tiene un dolor de las carencias que tuvo en su niñez y pasa necesidad aunque tiene plata. Eso es un tipo de adicción. Y luego después está una nueva adicción que se está agregando, es la adicción de las redes sociales. Personas que gastan demasiado tiempo conectados con Facebook, con Instagram, con WhatsApp y están
están en la familia, pero están comunicándose con otros, pero en la familia no hablan. Es un tipo de adicción que se está agregando. Y todas ellas bien se desprenden de un dolor no trabajado. Cuando una persona dice, la verdad es que yo caí en el fondo, ¿qué es lo que debo hacer? Bien, el proceso de terapia significa regresar con ellos en todo este camino, trabajar la adicción, las fantasías, la soledad, buscar la raíz del dolor y cuando se encuentra la raíz, llevarlos a manejar el dolor desde la perspectiva bíblica. Entonces, el dolor sigue presente, pero al dolor, en vez de placer, le agrego propósito. Este dolor lo experimenté, pero Dios tiene propósito en todo, porque la Biblia dice a los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas y las malas, ayudan para bien. Entonces ahora le doy propósito al dolor y eso me produce libertad. En vez de atadura, hay libertad y tengo conexión. Me conecto con Dios, a pesar de que tengo el dolor, me conecto con Dios, me conecto conmigo mismo, me conecto con los seres queridos, me conecto con la iglesia y luego después, en vez de soledad del alma, experimento profundidad del alma. O sea, Él me da el genuino y verdadero placer. Y en vez de fantasía, mi vida se llena de fe. Y ahora, por estar en profundidad del alma, en conexión con propósito y con fe, no caigo en adicción, sino que caigo en adoración. Cuando hablamos de adoración, no estoy hablando aquí de la adoración del culto, que puede formar parte, pero aquí es la adoración diaria. Él ha llegado a ser el más importante en mi vida y en vez de estar vagabundeando en mi mente, estoy disfrutando la presencia de Dios. Hablo con Él todo el tiempo. Cada experiencia, por difícil, se convierte en un motivo de adoración y de alabanza. Y eso produce una genuina y completa libertad. Entonces, estos son los dos caminos que hay que enseñar en la familia, en la escuela y, por supuesto, en la iglesia. La Biblia habla de lo que se llama la teología de la adicción. En Santiago 1:14 habla de esto, dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. O sea, dentro de nosotros hay malos deseos. El problema no son los malos deseos porque siempre van a estar, pero es si me dejo arrastrar y me dejo engañar por ellos, porque si me dejo arrastrar y seducir, el deseo concibe un bebé que se llama pecado, engendra el pecado. ¿Qué significa esto? Significa que nadie cae en un asunto de tentación sexual de la noche a la mañana. Algunos dicen, es que el diablo me engañó, yo estaba bien, pero el diablo, no, olvídelo. El diablo lo único que hace es estimular tu mente, pero la decisión es tuya. Eres tú el que tienes que asumir responsabilidad y decir, no, yo puedo detener esto. Y ahí es donde encuentro yo esa genuina y verdadera libertad que Dios nos ha dado. Pero cuando uno cae en todo esto, me siento muy mal, siento que Dios no me ama, pero el doctor Ted Roberts dijo, Dios no está desilusionado con nosotros por la sencilla razón de que nunca ha tenido alguna ilusión con nosotros. Dios sabe que somos pecadores y por eso vino a salvarnos. Y lo que Él quiere es que yo me conecte con Él para trabajar aquello que parece que no puedo gobernar. Déjenme pasar un poquito adelante para no vamos a tener tiempo para todo, pero por lo menos voy a dar lo principal. Pablo, en el libro de Romanos, habló como habla toda persona que tiene un problema
en materia de sexualidad que no ha podido resolver. Pablo dijo, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igualmente lo hago. Eso, así es como habla un adicto sexual. Es, yo no lo quiero hacer, le he prometido a Dios, esta es la última vez, ya no lo voy a hacer más, Señor, yo no lo voy a hacer más, pero vuelve a hacerlo. Dice, ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Note que Pablo dice, el pecado vive en mí, no está fuera de mí, vive en mí. Lo que está fuera de mí son los disparadores. Una mujer que pasa con escasa ropa no es el problema, es lo que tengo dentro de mí que me dispara. Y así habló el apóstol Pablo. Luego él dijo, he descubierto el siguiente principio de vida. Note, Pablo habla de principio de vida. ¿Qué es un principio de vida? Un principio de vida es algo que no se modifica ni con el tiempo, ni con la cultura, ni con la geografía. Funciona en Pekín, funciona en Costa Rica, funciona en Colombia. ¿Y cuál es el principio de vida que dice que él ha descubierto? Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra, note, con mi mente, no dijo con mi sexo. Ese otro poder no está en guerra con mi sexo, está en mi mente. Como dice el doctor Ted Roberts, él dice, el problema de sexualidad no está en medio de las piernas, está en medio de los oídos, el cerebro. El dardo de fuego viene al cerebro y Dios nos ha dado la capacidad de ver la redención de nuestra mente, por lo cual Pablo dijo en Romanos 12, no se amolden a esta sociedad que se sale del diseño divino, pero transfórmense por medio de la renovación de tu entendimiento. Aquí está. Ese poder me esclaviza al pecado, dice Pablo, que todavía está dentro de mí. Ahora, aquí hay una paradoja. Pablo dice, el pecado está dentro de mí, pero en otro pasaje dice, el Espíritu Santo está dentro de mí. Y uno dice, ¿cómo puede el Espíritu Santo convivir con el pecado? Pues sí es posible. La clave es quién está tomando el timón. Por eso él habla de andar en el Espíritu y luego habla de andar en la carne. La posibilidad de andar en el Espíritu o andar en la carne, ¿quién la tiene? O sea, ¿quién va a tomar la decisión? Yo. Yo tengo que detectar y decir, no me quiero dejar arrastrar por esto. Y el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo, yo le doy la oportunidad a él que me gobierne, ese poder neutraliza el poder del pecado. Pablo dijo, soy un pobre desgraciado. Eso es lo que dice toda persona que está batallando con asuntos sexuales. Y dijo, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y en los versículos siguientes dice, pero gracias a Cristo Jesús, Él vino a liberarnos y nos dejó el Espíritu Santo que restaura completamente nuestra vida. Eso es importantísimo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita hoy más que nunca que tanto el hogar como la iglesia tenga estos dos elementos. El primer elemento es la gracia. Debemos en nuestro hogar tener la gracia y en la iglesia tener la gracia. Ahora, con la gracia hay un problema.
que ese concepto de gracia ha sido desfigurado. Y por un lado tenemos la gracia legalista, que hace que si alguien cae en asuntos sexuales, le digamos que usted no es ningún hijo de Dios, usted no se ha convertido, porque usted como creyente no debería hacer eso. O tenemos el otro extremo, que es la supergracia. Viva como quiera, que Dios te perdona y no ha pasado nada. Pero hay una gracia equilibrada que la Biblia nos muestra en la persona de Jesucristo. Por eso es que la gracia genuina no es un concepto teológico ni es una doctrina, sino que es una persona, el Señor Jesús. Cuando la mujer fue encontrada en pleno adulterio, los religiosos de ese tiempo, que era la gracia barata, la tomaron, se la llevaron al Señor y dijeron, esta mujer fue encontrada en pleno acto de adulterio y la ley dice que hay que apedrearla y la hemos traído para que tú lances la primera piedra. Jesús dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, lance la primera piedra, y empezó a escribir en tierra. ¿Qué escribió en tierra? No lo sabemos. Pero el verbo que está allí en escribir en griego significa escribir algo con sentido. El doctor T. Robert dice, es muy probable que lo que Jesús escribió fue los nombres de las mujeres con las que se habían acostado cada uno de esos santos que habían llevado para apedrear a la mujer y se tuvieron que ir porque se sintieron confrontados. Cuando el Señor levanta su mirada, no hay nadie, solo la mujer, y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y ella dijo, se han ido, Señor. Y el Señor dijo, ni yo te condeno. Pero no lo dejó ahí, porque si lo hubiera dejado ahí, hubiera sido gracia barata. Dijo, de mi parte, no te condeno, pero toma una decisión. Vete y no peques más. Ese es el equilibrio de la gracia. La iglesia tiene que tener estas dos elementos, el elemento de la gracia, porque mucha gente no se atreve a hablar de sus luchas sexuales, porque dicen, si saben lo que estoy haciendo y en lo que estoy cayendo, me sacrificarían y no quiero que me sacrifiquen. Y la próxima cosa que se necesita es competencia. Competencia aquí no se refiere a competir, se refiere a ser competente. Los padres de familia debemos ser competentes para hablarle a los hijos de sexualidad. Y la iglesia debe tener un equipo de personas que sea competente. Cuando la iglesia y la casa tienen gracia y competencia, tenemos dos elementos liberadores. Algunos dirían, pero ¿cómo hago? Bueno, yo ofrezco, en primer lugar, ofrezco vía Zoom terapia personal con personas que están batallando con esto, pero también doy entrenamiento a iglesias para formar y equipar consejeros en materia de sexualidad. Así que si alguien está interesado, escríbame a Serafín con S, serafín @contrerasg.com y le daré toda la información. Porque yo me apasioné con esto y yo digo, yo no lo puedo hacer solo, yo solo. Yo quiero preparar gente y quiero preparar padres de familia. Estoy preparando padres de familia para que sepan cómo hablar de esto a los hijos. Esto es realmente un desafío urgente que tenemos. De manera que eso es vital en la vida. Ahora, quiero que veamos que todo lo que es un proceso adictivo es como un lazo al cuello que nos ahoga y tenemos que saber cómo romper este lazo. El tiempo se nos está yendo, de manera que déjeme solamente correr rápido con esto. La primera cosa es encontrar la raíz adictiva, y la raíz adictiva viene de una disfunción familiar. El hogar donde nosotros nos hemos levantado ha tenido un papel muy importante
Dentro de cada familia hay un terreno fértil para el desarrollo tardío de un tipo de adicción. Hay diferentes tipos de familias disfuncionales. Están las rígidas, muchas reglas, las que operan bajo vergüenza, debiera darte pena, las familias que no tienen límites, sino cada uno hace lo que quiere, las desenganchadas porque no hay amor ni expresión, y las familias adictas o violentas porque ha habido violencia verbal, física, sexual o a alguna persona con adicción. Cuando uno se levanta en una de estas familias, uno experimenta mucho dolor que después usa el sexo para anestesiarlo. Y eso es importantísimo. La segunda cosa es el trauma personal. Vivimos muchos quebrantos y dolores, y hay trauma recurrente y hay un trauma inesperado. El recurrente es una serie de dichos que los padres dicen, como ya no te aguanto, no te soporto, ya me vas a volver loco, y el niño que está escuchando eso se siente que él no es adecuado. Y el trauma inesperado es un evento doloroso como la muerte de un ser querido, el divorcio de los padres, un abuso sexual, y todo eso produce una desconexión y un dolor tremendo que mucha gente no lo trabaja. Y frente a eso, ellos se enfrentan el trauma peleando, otros escapando, otros se congelan y otros anulándose a sí mismos. Y por último, encontramos déjenme pasar, la tercera es, vivimos en una sociedad altamente adictiva. Cuando uno tiene estas, una sola raíz de estas ya me hace terreno fértil. Pero muchas personas dicen, tengo todas las tres. Entonces, si uno tiene todas las tres, el proceso de restauración es levantarse a pesar de la disfunción familiar, porque ahora pertenecemos a la familia de Dios. Y en segundo lugar, resolver el trauma recurrente y poder de esa manera salir adelante, porque Él vino a sanar el quebranto de corazón. Y en tercer lugar, entender, somos peregrinos y extranjeros. No necesitamos copiar nada de esta sociedad, porque esta sociedad es altamente enfermiza, pero pertenecemos al reino de Dios. Y en Dios siempre tenemos la esperanza. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, primero que todo, pastor, pues yo estoy aquí leyendo los comentarios y hay una cantidad inmensa de comentarios y prácticamente he visto que todos han dicho, hace mucho tiempo estaba esperando que se hablara de un tema de estos. Muchas gracias. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora que cerremos sesión en vivo, yo quisiera preguntarle a usted un poco sobre esta capacitación para que tal vez podamos coordinar algo a nivel de página, para que podamos hacer un enlace para que las personas que quieran capacitarse, que siguen Sí. la página, lo puedan hacer. Y tenemos un buen material del Ministerio de Deseo Puro. Es un material, una combinación clínica y teológica, que son para la persona que está batallando. Está el libro Siete Pilares de Libertad, está el libro Deseo Ser Puro de lectura, y para la esposa o la novia que ha sido herida con esto, está el libro Traición y Más Allá, para que ella pueda subir. Así que es un material muy enriquecedor, y claro que sí. Bueno, yo creo que nada más tenemos que coordinar, ¿verdad? Porque tenemos aquí una población de casi 200,000 personas que están siguiendo esta página, y aquí esta página la siguen pastores, también misioneros, muchísimos cristianos que yo sé que quieren capacitarse, y no solo quieren capacitarse, sino que muchos de ellos quieren ser libres de las adicciones sexuales, porque usted Sí. bien lo dijo. El hecho de que una persona tenga un cargo eclesiástico no significa que no pueda tener una adicción sexual, y que esté frustrada porque, a pesar de que ha orado, a pesar de que ha leído la Biblia y ha ayunado, se ha visto como, ¿verdad?, como atado, y hay algo que me está pasando, hay algo que me está faltando, y Jesús dijo que la verdad nos hará libres, ¿verdad? Sí. Entonces, se necesita entender esto a la luz de la palabra para realmente tener
libertad. Hay una pregunta que me gustó mucho, pastor, para aprovechar los minutos que nos quedan, que una persona preguntó que si dentro del matrimonio los cónyuges se consideran sexualmente muy activos, si eso se puede considerar una adicción sexual. Bueno, hay que hacer diferencia entre compulsión sexual y adicción sexual. A veces en el matrimonio puede haber compulsión sexual, que puede caracterizarse, por ejemplo, matrimonios donde uno de los dos quiere sexo todos los días o 2 o 3 veces al día. Puede ser un tipo de compulsión sexual. Pero cuando el aspecto sexual se sale del matrimonio y comienza a involucrar porno o infidelidades o visita a prostíbulos o salas de masajes eróticos, entonces ya no estamos hablando de compulsividad, estamos hablando de una adicción sexual. La adicción sexual se caracteriza porque modifica el cerebro. Recordemos que el cerebro tiene neuronas y las neuronas eh, eh, liberan en un momento de excitación, liberan un neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina es lo que lleva a que la persona experimente placer. Ok, déjenme compartir, por ejemplo, la pantalla otra vez para mostrarles este gráfico acerca Pastor, de... mientras abre la pantalla, pero para tal vez como ser más concretos en esta pregunta que nos hizo esta persona, Ujú. el escenario es el siguiente. Ok, Dentro de un matrimonio, por ejemplo, los dos no tienen ningún problema con tener prácticamente sexo todos los días de la ujú, semana. ujú. La pregunta del hermano es si eso se puede considerar pecaminoso o no. O sea, No, lo no, que yo no. entendí de la pregunta fue donde los dos no tienen, o sea, no es uno solo, no es una cuestión solo de uno, son Ok, los de los dos. dos. No, en ese sentido no hay ningún problema, porque está dentro del matrimonio y cada pareja va a tener su propio cuadro de su propia dinámica sexual. El problema es si se sale del matrimonio o si la pasión la tiene el uno solo y obliga al otro que no quiere o se molesta. Entonces ahí uno dice, aquí hay un cuadro de compulsividad. Pero cuando los dos están en común acuerdo, ahí no hay nada en relación a esto. Ok, déjenme mostrarles aquí, por ejemplo, estos son los niveles de dopamina que se liberan en el cerebro. El amarillo es el sexo en el matrimonio. Note que los picos de arriba son los niveles altos de excitación y eyaculación o el orgasmo, y después de eso desciende y luego en el próximo encuentro vuelve a subir, pero note que se mantiene siempre en un nivel de subida y bajada mínima suficiente para la pareja. El azul es placer sexual de adicción, donde por exponerse demasiado tiempo a una excitación, los niveles son muy altos, la dopamina se libera en un nivel alto y después de eso la caída de depresión y de tristeza es muy profunda. Y cuando viene el dolor otra vez, ya esta cantidad no es suficiente, tengo que subir el nivel de dopamina y luego bajo peor y aquí esto es una locura. Este no es el diseño de Dios. Pastor, disculpe que viendo ese gráfico y usted me corrige, Ajá, me hace pensar viendo este gráfico que uno se vuelve adicto a esa sensación de frenesí que produce la dopamina. Entonces, eso exacto. me hace pensar que una cuestión de adicción sexual no resuelta podría hacer que una persona, a pesar de que tenga un matrimonio en el que se pueda decir que la sexualidad anda bien, no pueda satisfacerle
el diseño, o sea, un matrimonio pleno sexualmente, y aún a pesar de que la persona estaba sexualmente activa con su pareja, la persona necesite irse a buscar actividades adictivas, pecaminosas, como la pornografía, la Exacto. infidelidad, porque le van a provocar ese frenesí de mayor dopamina. Con ver el Así es. gráfico, eso me pareció a mí. Así es, pero el problema es si tiene que ir a buscar más, pero, y aquí está la trampa, cuando busca más hay saturación de dopamina en el cerebro, entonces comienza a sentir pérdida de satisfacción sexual. Y me excito mucho y ya no me satisfago igual. Y como ya no me satisfago igual, ni en el matrimonio, ni afuera, tengo que subir los niveles. Y al subir los niveles, subo, pero vuelvo a caer más abajo. Y eso es definitivamente una locura, que no está diseñado en el plan de Dios. Em, Perfecto, pastor. Yo creo que de verdad, definitivamente, yo, discúlpeme que lo vaya a comprometer de esta manera, pero yo creo que nosotros necesitamos que usted siga apareciendo aquí en la página para que nos enseñe más de este tema. La gente lo está pidiendo. Y bueno, vamos a coordinar ahora dentro de un rato, pero desde ya, pastor, de verdad que le dejo las puertas abiertas para que cuando usted quiera, bueno, yo me voy a atrever a invitarlo otra vez, espero que me vuelva a aceptar la invitación. No, claro que sí, mientras pueda, estaremos ahí dispuestos. Claro. Bueno, pastor, entonces, de verdad que decirle a la comunidad de Teología Paulina que estén atentos porque pronto vamos a estar pasando información de sus talleres, Exacto, toda su capacitación. pueden visitar mi página sobre sexualidad, que allí van a conseguir artículos, videos, audios, que es www.códigorojo.org. Códigorojo.org. Mi correo es serafín@contrerasg.com. Entonces pueden escribir y yo les doy información al respecto. Amén. Muy bien. Pastor Serafín Contreras, muchísimas gracias. De verdad que yo sabía que iba a ser edificante y así fue. Y de verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Teología Paulina. Gracias a ti. Bueno, queremos darle gracias a los hermanos que nos siguieron hoy, el día de hoy. Este video después lo vamos a estar subiendo al YouTube también para que lo puedan escuchar. Y bueno, esperamos que este tema no quede aquí, sino que realmente sea el inicio de una capacitación. Hermanos, que Dios nos los bendiga grandemente y que tengan mucha paz. Amén.